Yo siempre he sido un defensor, y quienes siguen la continuación de mis reflexiones saben muy bien que es así, de la importancia que tiene el hecho de que uno aprenda siempre a ponerle nombre a las relaciones que uno establece, para saber uno siempre la otra persona delante de la cual uno está, qué tipo de relación le une. Eso es importante hacerlo para que nosotros nunca nos llevemos sorpresas y sobre todo para que no esperemos de las demás personas cosas que no están establecidas dentro de la relación. Es muy frustrante cuando usted establece con alguien una relación, usted cree en su corazón, sin haberlo preguntado, que su relación tiene este nombre y resulta que la otra persona no piensa lo mismo que usted. Eso es necesario hacerlo. Porque miren, cuando yo tengo la oportunidad de casar parejas convivientes, parejas que ya conviven hace tiempo, yo les digo, miren, ustedes hasta ahora fueron compañeros de vida, a partir de hoy son esposos. Hay un cambio sustancial en la forma de la relación y en el nombre. No es lo mismo. Incluso cuando después del consentimiento, que normalmente se dan un beso, yo siempre les digo, ustedes durante mucho tiempo han estado dándose besos. Hoy, por primera vez, se van a dar un beso como esposos. Y a ellos les resulta muy llamativo. Yo quiero que usted eso lo aprenda en su vida. Tenga siempre claro las relaciones que usted establece con los demás, qué clase de relaciones son. Para que no se ponga a sufrir, para que no se ponga a tener falsas expectativas, para que no se ponga a esperar de la otra persona lo que usted simplemente se imagina que debería darle. Eso es exactamente igual a lo que nos pasa a nosotros con Jesús. Nosotros muchas veces establecemos con Jesús una relación en la que no siempre tenemos claro qué clase de personas somos frente a Él. Se los digo porque si ustedes miran el Evangelio, toda la gente que seguía a Jesús no era discípula de Jesús. Ni todos los que eran discípulos de Jesús eran apóstoles de Jesús. Entre la gente que seguía a Jesús había apóstoles, había discípulos, son dos cosas distintas. Había gente que era afín a su pensamiento, partidario de Jesús, llamémoslo de esa manera. Había también gente que era curiosa frente a las cosas que Jesús decía y hacía. Y había gente que era enemiga de Jesús. A gente que sigue a Jesús por pura enemistad. A ver qué dice, qué hace, para tener de qué acusarlo. Y así lo dice el Evangelio. La relación suya con el Señor también necesita tener un nombre. Ahora, ¿qué le gustaría a Jesús? Que nosotros fuéramos de Él. ¿Qué le gustaría que fuéramos? Ciertamente, admiradores no, porque Jesús no busca la admiración. Hay gente a la que uno admira, pero no es gente a la que uno quiere. A mí me pasa, me imagino que a usted le pasará, hay gente que uno dice, oye, qué chévere esta persona, me gusta su estilo, su canto, la manera como juega fútbol, su arte, su predicación, le admiro mucho. Pero pasar de la admiración al afecto, hay un camino largo que recorrer. Es importante saber cuál es el ideal de Jesús, que quisiera Jesús que fuera la relación nuestra con Él. Ya les dije, de admiración no es. De simple afinidad religiosa tampoco. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Que seamos sus discípulos. Discípulos. Y a partir de la manera como nosotros ejercitemos nuestro discipulado, Él decidirá si nos convierte en sus apóstoles. Jesús elige a los apóstoles de sus discípulos.
dependiendo de la calidad del discipulado. Hago un paréntesis aquí para empezar a unir la reflexión. Nosotros todos tenemos una ciudadanía. Somos miembros de una nación. Y como miembros de una nación, de alguna manera, aunque no nos guste o aunque alguno diga que no le guste la política, todos los seres humanos, todos sin excepción, ejercemos la política. Porque la política también se ejerce desde la opinión y todos tenemos una opinión frente a ese tema. Y al ejercer nuestra política, hay candidatos que a nosotros nos gustan y candidatos que a nosotros no nos gustan. Aquellos candidatos que nos gustan, aquellos políticos que nos gustan, nosotros que nos convertimos de ellos, nos convertimos en sus partidarios. Escuchen bien la palabra, partidarios. ¿Cuál es la característica del partidismo o de ser partidario de alguien? La afinidad en el pensamiento, la defensa de las ideas, estar alineados en la misma línea de la derecha, de la izquierda o del centro. Eso es partidismo. Pero nosotros, así como somos ciudadanos, somos creyentes. Y como creyentes tenemos una fe. Y como fe tenemos un Dios con el que nos relacionamos. Y esa relación con Dios, ¿cómo se establece? Con el discipulado, no con el partido. Y ahí vamos clarificando las cosas. No es lo mismo ser un discípulo que ser un partidario. Nosotros no somos partidarios de Jesús. Nosotros somos discípulos de Jesús. A ver, se los complemento con eso. Cuando el Evangelio habla de los que siguen a Jesús, los llama sus discípulos. Cuando el Evangelio habla de los seguidores de Juan el Bautista, los llama sus discípulos. Pero cuando el Evangelio habla de los seguidores de Herodes, los llama sus partidarios. Dice, los partidarios de Herodes se unieron con los fariseos para tal cosa. No utiliza la misma palabra porque no significan lo mismo. Por eso es interesante que al estar nosotros aquí, redescubramos y redefinamos nosotros de Jesús qué somos. Los partidarios defienden ideas, los discípulos comparten vida. Los partidarios crean enemistad en las diferencias de las ideas, porque cuando tus ideas no son las mismas que la mía, prácticamente es como si nos convirtiéramos en enemigos. En cambio, cuando uno es discípulo de Jesús, los discípulos comparten la existencia, comparten el modo de vivir. Los partidarios son capaces de quitar la vida a otra persona. Los discípulos no quitan la vida, la entregan. ¿Sí ven la diferencia tan grande que existe entre una cosa y la otra? ¿Y a qué viene mi reflexión? A la segunda lectura de hoy, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 1. Hay una situación particular que se está presentando en la ciudad de Corinto. Pablo en Corinto estuvo predicando 3 años. 3 años, Corinto es un puerto. Es decir, al ser un puerto era una ciudad cosmopolita, donde llegaba gente de todas partes. Pero a Corinto también llegaban otros predicadores, no solamente Pablo predicó en Corinto. Allá llegaron otros apóstoles. Pedro también predicó en Corinto. Apolo también predicó en Corinto. Y la gente que iba escuchando a uno u otro predicador, fíjense el lío que se armó, porque empezaron a formarse no discipulados, sino partidos. Y entonces por eso Pablo dice, les ruego, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, que todos digan lo mismo y que no haya divisiones entre ustedes. Pues me he enterado por los de Cloé
de que hay discordias entre ustedes. Y les digo esto porque cada cual anda diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, es decir, yo soy de Pedro. Claro, la gente de Corinto no entendió lo que significaba ser discípulo de Jesús y empezaron a crear partidos religiosos. Empezaron a ser no discípulos sino partidarios. Unos eran partidarios de Pablo, otros eran del partido de Pedro, otros eran partidarios de Apolo, del partido de Apolo. Y entonces Pablo les pregunta a ellos, ¿es que acaso está Cristo dividido? ¿Es que acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fui crucificado yo por ustedes? Yo no he muerto por ustedes. ¿Por qué creen ustedes que tienen que ser partidarios míos? ¿Acaso creen ustedes que cuando yo les prediqué fue para ganar discípulos para mí? ¿Ustedes creen que mi predicación fue para que ustedes me siguieran a mí? ¿O para que siguieran a Pedro? ¿O para que siguieran a Apolo? ¿Fueron acaso ustedes bautizados en nombre de Pablo? Ni Pablo murió por ustedes, ni han sido bautizados en el nombre de Pablo. Así que, hermanos, lo que hay entre ustedes son puros partidismos que tienen que acabarse definitivamente. Porque nosotros solamente somos servidores del Señor. Aquí, el que nosotros predicamos es a Cristo Jesús. Pablo predica a Cristo, Pedro predica a Cristo, Apolo predica a Cristo, para que ustedes todos sean discípulos de Cristo y no partidarios de Pablo, de Pedro, de Apolo. No necesitamos partidos, no necesitamos ser partidarios de ninguno. Somos discípulos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, a mí Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz su cruz. ¿Saben cuál es el peligro cuando uno termina reluciendo su propio nombre en la predicación? Que al final uno desdibuja la cruz de Jesús. Y entonces empieza el predicador a brillar como con su luz propia y a olvidarse la gente dónde tiene que poner su mirada. Por eso, la reflexión mía va al hecho de que nosotros nos pongamos a pensar en lo siguiente. En nuestra relación con Jesús, ¿qué somos? Porque podríamos ser simpatizantes de Él, que uno dice, a mí Jesús me simpatiza, me parece un hombre bien, me parece un hombre chévere, tiene ideas revolucionarias, me encanta el hecho de que predique el amor. Miren, Mahatma Gandhi, que no era cristiano, Mahatma Gandhi admiraba mucho a Jesús, pero Mahatma Gandhi nunca fue discípulo de Jesús, porque él no se hizo cristiano. Pero él sí lo decía, a mí Jesús me gusta y lo admiro. A mí me decepcionan son los seguidores de él, pero a mí Cristo me gusta muchísimo. Admiración. Y entonces nosotros podemos tener el peligro de que al final seamos simplemente admiradores o partidarios de Jesús. Pero cuando uno es discípulo de Jesús, uno no solamente defiende las ideas de Jesús, uno defiende la vida de Jesús y comparte con Jesús la misma vida, el mismo estilo de vivir. Por eso cuando había gente que le preguntaba a Jesús, Señor, ¿dónde vives? Él le decía, ven y lo verás. Como quien dice, vive conmigo la experiencia, estate conmigo, comparte conmigo y tú dirás si te gusta o no. Porque hay cosas de Jesús en sus ideas que gustan, pero hay cosas en su vida que no gustan. Si a usted le gusta algunas cosas de Jesús, de sus ideas, pero no le gusta otras cosas. Por ejemplo, si a usted le gusta de Jesús cuando habla del amor de Dios y del perdón de Dios, pero no le gusta la cruz de Jesús, usted no es discípulo, usted es partidario. El que es discípulo de Jesús le gusta todo, sin excepción.
sin excepción de ninguna clase. Y se los digo porque uno muchas veces hay cosas que de Jesús con las cuales es muy selectivo. Miren, hay gente que no acepta, les rechina cuando oyen hablar de la cruz de Jesús. Es como si les estuvieran mencionando al mismísimo demonio. Y lo dicen así: a mí no me hables de cruz. Y Pablo lo advierte: yo no he venido a predicar el evangelio sino con sabiduría, pero no con la sabiduría de las palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. A veces se puede volver ineficaz la cruz de Cristo. Ineficaz significa que no sirve para nada. Y Pablo dice: hay mucho cuidado con eso. Que el que considera que la cruz de Cristo no sirve para nada, dejó de ser discípulo hace rato. Se volvió un simple partidario, un simple admirador. Nosotros no nos acercamos a la comunión, a comulgar por pura admiración, ni por partidismo. Además, ustedes saben muy bien que en asuntos de partido, a quienes les gusta aquí mucho la política, ustedes saben que hoy le llaman que la política es dinámica. ¿Qué significa? Que usted hoy puede ser de este partido y mañana puede ser del otro. Hay gente que ha pasado de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda. Cuando uno es un simple partidario, los partidarios, según la conveniencia, defienden las ideas y por eso pueden hacer tránsito de un lugar al otro. Los discípulos son discípulos para siempre y se mantienen siempre firmes en sus convicciones. Por eso le insisto y termino la reflexión con ello. La importancia de aprender a tener delante de Jesús claridad de quién es Él para nosotros. Y apréndalo también para la claridad que usted necesita en la gente que comparte con usted la vida, hermano. Vea, ese hombre con el que usted sale, ¿quién es para usted? ¿Qué es usted para él? Pregúnteselo a rajatabla, aunque le dé miedo la respuesta. Porque es que hacen cosas y después dicen: no, es que tú y yo no somos nada. Pero ¿cómo así? Todo lo que hemos estado haciendo y viviendo y ahora vienes a decirme que no somos nada. Y a ellos nos viene la frustración y la rabia. Póngale nombre y aténgase al nombre de las cosas que la otra persona le dice. Si alguien le dice a usted: mira, nosotros dos somos solamente amigos, no le permita ir más allá de la amistad. No lo puede dejar más allá de la amistad. Es que solamente somos amigos y los amigos hasta aquí llegan. Nada de eso de saltarse uno la cerca, porque finalmente uno termina en una relación que solamente trae dolor. Con Jesús, claridad, y con los demás también, para saber si somos sus discípulos o somos sus partidarios, para ver de los demás si somos novios, si somos amantes, así haya que ponerle ese nombre, si somos marido y mujer, si somos compañeros de vida, si somos qué sé yo, póngale el nombre que quiera. Eso sí, hay un nombre que no debe existir nunca: amigos con derechos. No existen los derechos dentro de la amistad, a no ser los derechos propios de la amistad. Nada que se salte eso. Va a sufrir si se salta la cerca. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Pongamos.